Buenas tardes, estamos aquí en la antigua estación de ferrocarril de Tetuán Ceuta o Ceuta Tetuán vamos a hablar de algo de lo que yo creo que todavía no se ha hablado en Ceuta y es sobre las cuatro culturas, pero sobre las cuatro culturas desde el punto de vista doctrinal. Es decir, las cuatro culturas son cuatro religiones en sí y entonces estamos hablando ya no solamente de una forma de comportarse en sociedad, sino de una creencia profunda que tiene el ser humano sobre su relación con Dios. Primeramente, vamos a dividir esta sección en tres partes. Una de ellas es cuál es la idea de Dios en cada una de las religiones. Otra de ellas es cómo es la creación del ser humano, qué es el ser humano, y la otra de ellas es la relación del ser humano con Dios y viceversa, y también con el resto de los seres humanos. Primeramente vamos a evocar la idea de Dios, que en las religiones se llama de diferente manera, pero que en realidad es una realidad única. Entonces, empecemos con las religiones del libro, que llamamos las religiones abrahámicas, que son las tres conocidas, como son el judaísmo por orden de aparición, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En este sentido, la idea de Dios que tiene cada una de las religiones es básicamente diferente, pero de alguna manera contiene muchas similitudes. Vamos a empezar con el judaísmo y el islam porque la idea de Dios en estas dos religiones es prácticamente, no digamos idéntica, pero muy parecida. ¿Qué es Dios? Dios es una realidad infinita que no tiene límites. En el Islam se dice es el primero, el último, el interior y el exterior. Es decir, al ser el primero y el último, el interior y el exterior no tiene límite ninguno, podemos decir que es infinito. Esta realidad es todopoderosa, es sutil, es inteligente, es dominadora, es misericordiosa y es capaz de crear cuanto Él quiera, a la manera que Él quiera y en el momento que Él quiera. Él no es la creación, tiene un contacto con la creación, ni la creación es Él. Pero su manera de interactuar con ella es no dejarla ni siquiera un solo segundo sin intervenir. Es decir, tenemos un Dios que es todopoderoso, que es Él mismo, que no tiene necesidad de crear nada, pero una vez que ha creado, entonces se ocupa de la creación de una manera instantánea, metódica, sin tener que dar cuentas a nadie, sin tener ninguna restricción en cuanto a su comportamiento con ella. Ahora sí, este Dios que es tan poderoso, Él mismo, según se dice en el Islam, se ha prescrito la misericordia, es decir, Él es misericordioso por encima de cualquier otra facultad que Él quiera utilizar en un momento dado. En el cristianismo, esta idea de Dios es la misma, es decir, hay un Dios todopoderoso, pero a su vez este Dios se divide en tres personas. No se divide, digamos, se manifiesta en tres personas. Entonces, una de ellas es el Padre, otra de ellas es el Hijo y otra de ellas es el Espíritu Santo. En el Islam y en el judaísmo no existe esto. Es decir, Dios es uno, no tiene partes, no tiene funciones, todas sus funciones son nada más que la manera que nosotros tenemos de observar lo que Él hace y de la que Él se comporta, pero en el cristianismo va más allá diciendo que hay tres personas en un solo Dios y que como se dice como se dice en la doctrina cristiana, los hombres no se pueden salvar hasta que no haya muerto o resucitado el Hijo. Bien, esta idea primaria de Dios ya no solamente existe en las religiones del libro, en las religiones de Abraham, que como sabéis, Abraham fue un profeta y de Abraham salieron dos pueblos, uno de ellos es el ismaelita, que es el pueblo árabe, y otro de ellos es a través de Isaac, de donde vienen todos los profetas de Israel que ha habido hasta que vino Jesús. La manera de contactar con Dios, de
o de conceptuar a Dios de estas dos religiones, tanto la religión judía como la religión cristiana es prácticamente idéntica, aunque en el Islam se le llame Allah y aunque en el judaísmo se le llame Yahvé, es exactamente lo mismo. En cuanto al hinduismo, la idea de Dios es un poco, digamos, más particular, en el sentido de que, bueno, su nombre es Bhagwan, los hindúes llaman Bhagwan a Dios. No tiene las capacidades que tiene ese Dios infinito y todopoderoso que hay en las tres religiones que acabamos de citar, pero y sin embargo tiene una facultad este Dios que puede mejorar a través que las almas de los virtuosos llegan a él. Es una idea diferente de lo que son las religiones abrahámicas, pero es así el hinduismo. Sí, ¿qué es el ser humano? Cómo Dios ha creado al ser humano, como Allah, como Yahvé, como Dios ha creado al ser humano. Bien, el ser humano es la mejor de las creaciones de Dios. En el Islam se dice que es mejor que los ángeles. No conocemos un hecho igual en el cristianismo y en el judaísmo. Por eso quiero hacer hincapié sobre esto, y es que cuando Dios creó a Adán, los ángeles pasaban a su lado y veían una mole de barro que no tenía vida. Entonces llegó un momento en el que Dios le insufló una parte de su espíritu y entonces cobró vida. En este sentido, las otras dos religiones, como son el judaísmo y el cristianismo, dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. En el Islam también se dice eso, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que el hombre sea una deidad, pero sí que de alguna manera al recibir el espíritu, una parte del espíritu de Dios, se encuentra ligado a él de una manera total. Cuando Adán cobra vida, Dios le pone en un paraíso y luego le hace salir de él. En el Islam se dice que Dios dice a los ángeles: he creado un jalifa en la tierra. Pero en ese momento Adán no estaba en la tierra, Adán estaba en el paraíso, o Adán era para el paraíso. Digamos que ya Dios había decidido que él bajara a la tierra y que hiciera lo que hizo para tener que estar en la tierra y para tener una excusa para que estuviera en ella. He creado un representante mío entre los hombres, le dijo a los ángeles, así que postraos ante él. Los ángeles se postraron ante Adán. Iblis, que es el nombre del diablo, el nombre angélico del diablo, antes de que bajara de los cielos, se negó a postrarse ante él, y esta postración no es una postración de adoración, sino una postración de reconocimiento de superioridad del ser humano sobre los ángeles. Esto es muy importante porque nosotros hablamos del ángel Gabriel, del ángel Miguel, del ángel Rafael, y hablamos de ellos como si fueran el máximo el tope que hay junto a Dios. Pero esto no es así, es decir, el tope que hay junto a Dios es el ser humano, y esto lo demuestra el ascenso de Muhammad a los cielos cuando, llegado a un lugar que se llamaba el Lotus del Límite, el Sidrat al-Muntaha, Gabriel le dijo que no podía continuar y él continuó ascendiendo hacia Dios. El ser humano, entonces, estamos hablando de una creación sublime. Yo creo que todas las religiones coinciden en eso, es decir, la atención que Dios da al ser humano en este mundo no se la da a ninguna otra de sus criaturas, ni siquiera a los ángeles. Entonces, este ser humano, Dios le ha puesto un libre albedrío para que pueda hacer el bien y el mal. Cuando hace este bien, es entonces que supera a los ángeles en méritos y en naturaleza, y cuando hace el mal, es entonces lo más bajo de lo más bajo, como dice el Corán, y como yo creo que todas las religiones
están de acuerdo con esto todas las religiones abrahámicas. ¿Cuál es la diferencia entre unas religiones y otras del concepto del ser humano? Yo creo que después de haber leído los textos de todas las religiones, como ha sido mi caso, yo creo que el que más habla el que más habla o el que más describe este aspecto del ser humano, es decir, como creación privilegiada de Dios, es el Islam. ¿Por qué? Pues porque da detalles, mientras que las otras religiones no dan tantos detalles sobre este tema. Entonces, la relación que tiene este ser humano con Dios es privilegiada. Es incluso, como acabamos de decir, mejor que la de los propios ángeles, porque los ángeles no tienen libre albedrío y no pueden hacer el mal, pero el ser humano, cuando escoge hacer el bien en lugar de hacer el mal, es superior a estos ángeles en función de ese comportamiento sublime que tiene y en función también del conocimiento que recibe de Dios mismo. Es decir, el ser humano es el que mejor conoce a Dios, mejor que los ángeles. Nosotros vivimos en esta tierra. Estamos limitados por nuestros sentidos, estamos limitados por nuestra mente y creemos que no hay otra cosa más allá y creemos que dentro de nosotros no hay otras facultades que sean superiores a que nosotros somos capaces de percibir. Pues sí, hay una capacidad en el ser humano que recibe la luz de Dios directamente, que está en el corazón, y esta capacidad se activa solamente cuando se purifica los deseos del alma. Es decir, Dios ha hecho al ser humano con un cuerpo, lo ha hecho con un alma y lo ha hecho con un espíritu. Este alma, la capacidad que tiene este alma es, digamos, ella tiende al mal, pero se puede purificar. En el momento que ella se purifica, es capaz de desvelar la ventana del corazón y entonces el corazón ve realidades que antes el ser humano no podía ver. Esto nos ocurre a todos después de la muerte, pero algunos lo perciben a través de esta vida. Por eso digo que probablemente después de los estudios que yo he hecho, lo que más describe, la religión que más describe y que más detalla la potencialidad del ser humano es el Islam. Porque en el judaísmo encontramos que todas las prescripciones divinas, la relación del hombre con Dios es, digamos, muy legalista, es decir, Dios nos manda esto, Dios nos prohíbe lo otro, y en el cristianismo, pues bueno, pues se dice, se está un poco más cerca de esa relación de amor que se tiene con Dios, porque el amor es la fuerza que alberga en el corazón de las personas que conocen a Dios. Entonces, este amor que siente el ser humano hacia su Creador se extiende hacia el resto del universo. Y la relación que hay con Dios es el amor. En esto, el cristianismo y el Islam son muy parecidos, en este aspecto. Ahora bien, el Islam habla también, además de este amor, de que ese amor nos lleva a un conocimiento de lo sublime, a un conocimiento de lo desconocido, a un conocimiento de lo universal, mientras que en el cristianismo solamente pocas figuras han hablado sobre este tema, mientras que en el Islam hay toda una cadena de transmisión espiritual que trata este asunto desde el profeta Muhammad hasta nuestros días. Le preguntaron a Jesús en un momento dado ¿qué es Dios? Entonces él dijo, Allahu Mahabba. Bueno, lo estoy diciendo en árabe. Dios es amor. En el Islam es exactamente lo mismo. Dios es amor. ¿Por qué? Es el amor no es una fuerza de pasión. El amor es una fuerza de atracción que hace que lo múltiple sea uno. Y en ese momento, en el momento que lo múltiple es uno, ese uno avanza y sube hasta por los 7 cielos hasta la presencia divina. Entonces, el amor ya no ese sentimiento, esa pasión sentimental que podemos sentir en un momento dado, sino esa atracción que es irresistible hacia la realidad universal, hacia la verdad. La relación del ser humano con Dios. Bueno, pues para eso están las religiones. Es decir, la religión precisamente es el regalo que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y para obedecerle, para servirle. Yo creo que en todas las religiones, pues el hombre tiende a relacionarse con Dios de la mejor de las maneras. Las leyes,
por ejemplo, el judaísmo, la primera religión abrahámica en la que se instauraron leyes, fue el judaísmo, evidentemente. Es una larga tradición de leyes que encontramos en la Torá, bueno, pues todas proceden probablemente quizá de aquella Torá primera que se reveló a Moisés en el monte Sinaí, y que ha servido pues de código moral para prácticamente las tres religiones, porque tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam aceptan esos 10 mandamientos y algunas cosas más, evidentemente. ¿Qué ocurre con estos mandatos y estas prohibiciones? Probablemente la religión que observe más mandatos y más prohibiciones sea el judaísmo. El Islam también observa muchos mandatos y muchas prohibiciones, pero también, y el cristianismo menos. El cristianismo menos porque se basa un poco más en la noción de misericordia y de perdón. Aunque, digamos, en el Islam también. Pero estas leyes, ¿qué hacen? Actúan sobre el ser humano equilibrándole. Es decir, en el ser humano, como hemos dicho, en el alma está el bien y el mal, en el corazón está el bien, y ese bien y ese mal hay que equilibrarle para que el mal no predomine sobre el bien. Este equilibrio lo que hace es que el hombre se presente ante Dios de la manera más coherente y más pura y más reverencial, y se presente ante los seres humanos como un ser bondadoso y capaz de hacer el bien y de expandir la misericordia por la tierra. Yo creo que las tres religiones coinciden en esto. La diferencia, podemos decir, que el judaísmo tiene un código de leyes mucho más estricto, el islam tiene un código de leyes muy completo, pero hay que hacer atención de que esas leyes no son todas obligatorias, es decir, hay lo obligatorio y lo que es mejor y lo que es peor, hay esa idea. Y en el cristianismo, como hemos dicho, todo anda en función de los 10 mandamientos y de hacer el bien a la humanidad. Esa es la relación con Dios. Ahora bien, en el Islam, probablemente en el Islam el sufismo ha profundizado más, porque digamos que aunque haya casos en el cristianismo como Meister Eckhart, el dominico maestro dominico de la Edad Media, y haya casos como haya movimientos como el movimiento espiritual judío, representado por la Kabbalah, en el Islam la tradición del sufismo es mucho más amplia, ha fecundado mucho más el resto de los estamentos islámicos, incluso ha habido hasta reyes y hasta gobernantes que han sido sufís, y ha sido una tradición completísima. Entonces, podemos decir que el hombre puede conocer a Dios. ¿Qué puede conocer de Dios? Lo que Dios quiere que se conozca, pero puede conocer a Dios, puede saber cómo es Él, el ser humano, y cómo debe comportarse ante Dios, y conocer cosas de Dios que nos están veladas al resto de los seres humanos. Esto es así. Luego, en cuanto a las relaciones entre los seres humanos con los otros, el cristianismo y el judaísmo están basados en los 10 mandamientos, en el Islam también, pero también con una mayor descripción de lo que es el comportamiento en cada caso. Tenemos que todos los actos que hizo el profeta Muhammad son seguibles, es decir, podemos seguir lo que él hizo, porque lo que él hacía era una representación de lo que decía Dios en el Corán, y aparte de eso era como una enseñanza para cómo tenía que ser el ser humano completo. No hemos dicho una cosa muy importante, y en esto con esto quiero terminar este vídeo, de lo que son las personas de los profetas en cada una de las religiones. En el judaísmo tenemos que la tradición profética empieza desde Abraham, bueno, también Noé era un profeta, evidentemente, y sigue por la rama de Isaac hasta llegar a Zacarías, que era un profeta. El judaísmo no reconoce como profeta a Juan Bautista, Yahya en árabe, ni a Zacarías, bueno, y
y mucho menos al profeta Muhammad, porque no tendría sentido ser judío si hubiera que seguir a otros profetas que no son considerados en el judaísmo como tales. No vamos a incidir aquí sobre quién no tiene razón, no estamos para eso, estamos solamente para distinguir, para iluminar las diferencias que hay entre las religiones. Es decir, el judaísmo se para prácticamente antes de la llegada de Jesús. No reconoce evidentemente a la Virgen María. En el cristianismo se tiene a la Virgen María como la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la tercera persona de la Trinidad. Y en el Islam, pues, la profecía empieza con Adán. Ya Adán era un profeta, con su hijo Abel, y continúa con Set, continúa con Idris o Enoch, y Noé, etcétera, etcétera. Recoge todos los profetas de la línea de Isaac y recoge a Ismael como profeta también, hasta llegar a Muhammad. Entonces, para el Islam, ¿qué es Muhammad? Y para el cristianismo, ¿qué es Jesús? Vamos a hablar un poco sobre ello. Muhammad, para el Islam, es la primera creación de Dios. Es decir, Dios estaba solo y tomó un puñado de su luz, lo eyectó y dijo: Kun Muhammadan, sé Muhammad. Y con esa luz creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces ya no es solamente un profeta, sino que es la primera creación de Dios, hecho ser humano en la época en la que nació y se presentó en el mundo. En el cristianismo, Muhammad no es considerado, porque se considera que Jesús es el final del final, es decir, al ser hijo de Dios ya no hay más, ya no puede haber más, ni más profeta, ni más, ni más ser, por así decir, espiritual que venga de Dios. Y en el judaísmo, como hemos dicho, se para anteriormente a Jesús. Para el Islam, la Virgen María es virgen, es un milagro de Dios, y Jesús es un gran profeta que hablaba en la cuna y que realizó milagros como resucitar a los muertos, como curar a los leprosos, curar a los ciegos con la ayuda de Dios, siempre. Podríamos extendernos sobre esto durante mucho tiempo. Yo creo que ya he dicho un poco, pues, principalmente las cosas que esto es para los ceutís, evidentemente, aunque también vamos a enviarlo a la Universidad Complutense, por lo menos para que los ceutís sepan, en la ciudad de las cuatro culturas, cómo piensa cada una de las cuatro. Hemos dejado un poco de lado al hinduismo, y entonces aquí quisiera dar una idea. Ya veréis el vídeo que hemos hecho con Ramesh, el presidente de la comunidad hindú, las cosas curiosas que cuenta, que se conocen bastante mal. Y lo único que podemos decir del hinduismo es que en él no hay profetas como tales, sino que hay dioses y semidioses. Entonces, yo para ello, como no me sé expresar tan bien sobre este tema como lo ha hecho Ramesh, yo os invito a ver el vídeo que hicimos en el templo hindú, en el que muy amablemente Ramesh nos acogió y nos explicó un poco todo lo que es el tema, el sistema religioso hindú. Simplemente decir que en la religión hindú hay una cosa muy curiosa que no en el resto de las religiones, que es el asunto de la reencarnación. Es decir, una persona muere y ese alma se reencarna en algo mejor si esa persona ha tenido un comportamiento excelente en esta vida, y entonces pasa de reencarnación a reencarnación hasta que llega a Dios. Pero bueno, como os he dicho, es un tema que vais a encontrar mejor en el vídeo que hicimos a Ramesh aquel día en el templo hindú. Encantado de hablar con vosotros y hasta pronto.